tal vez lo más importante, ayer recibimos una muy mala noticia, la esperábamos, no la esperábamos tan fuerte, pero esperábamos. Ustedes saben que desde hace varios años la petrolera norteamericana Occidental demandó al Estado ecuatoriano, dicho sea de paso ante nuestro gobierno, porque en el 2006 se declaró la caducidad de su contrato y de acuerdo con la ley se incautaron sus instalaciones por incumplir, pero descaradamente, la ley ecuatoriana. Hemos peleado varios años en el CIADI, ahí están las consecuencias de haber entregado la soberanía del país a estos tribunales. La OXI ni siquiera tuvo que pasar por jueces ecuatorianos. Si ustedes quieren llevar a instancias internacionales un caso de atropello a los derechos humanos, claro, aquí ahora todo el mundo recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lamentablemente la misma comisión se prestó para ello, pero eso es absolutamente ilegal. Hay que terminar con todas las instancias judiciales de un país para llevar un caso de atropello de derechos humanos a las instancias internacionales. En el caso del capital, de empresas, no tienen que pasar por el sistema legal del correspondiente país, sino que directamente nos llevan a tribunales internacionales que siempre fallan a favor del capital, no a favor del Estado. Esas son las consecuencias de estos entreguistas que firmaron estos tratados de protección recíproca de inversiones y todo eso, y nos llevan a estos tribunales. Este es el CIADI, de nada más y nada menos que del Banco Mundial. Siempre fallan a favor del capital, a favor de las compañías, nunca a favor del Estado. Entonces nos hemos defendido varios años, pero era cuesta arriba, ¿no? Ya sabíamos para dónde la cabra siempre tira al monte, dice el adagio popular. Entonces el día viernes 5 de octubre de 2012, el tribunal arbitral que conoció la demanda planteada por Oxy, mediante laudo concluyó que el Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos, TBI. Están las consecuencias de estos famosos tratados bilaterales, que no son otra cosa que entregar la soberanía del país. Que árbitros en Washington, en otros lados, decidan por el país. Porque además, estos tratados bilaterales establecen obligaciones simétricas. Ya vamos a ver lo que hace el laudo. El laudo no dice que Ecuador aplicó mala ley, aplicó medidas que no están en la ley. No, lo que dice es que la ley es muy dura. Imagínense ustedes que Estados Unidos aceptare que su ley es demasiado dura, definido esto por un tribunal extranjero. Jamás lo va a aceptar, pero en teoría tiene las mismas obligaciones que el Ecuador. Imagínense que nosotros digamos la pena de muerte es demasiado dura para tal caso, que un tribunal falle a nuestro favor, juzgue la ley de Estados Unidos. Estados Unidos jamás va a aceptar eso. El ejemplo es malo porque es con respecto a derechos humanos, ¿no? Pero es la analogía con respecto a los derechos o a los abusos del capital. Entonces, jamás va a aceptar que le juzguen sus leyes. Pero eso es lo que están haciendo con nosotros. Entonces, ahí están las consecuencias de estos tratados bilaterales, que son un eufemismo, son una fantasía, porque solo son obligaciones para nuestros países y nunca para la contraparte. Estados Unidos nunca va a aceptar un laudo así contra ellos. Entonces, de acuerdo al tribunal dice que no se le otorgó a la inversión de Oxy un trato justo y equitativo, pues la sanción de la caducidad fue desproporcionada de conformidad con lo previsto en la ley ecuatoriana y el TBI. Mentira, la ley ecuatoriana establece, ellos sabían la pena que establecía la ley ecuatoriana. Lo que dicen es que la pena es desproporcionada. Pero si ustedes saben que cruzarse una roja es $10.000 de multa, no es que se cruzan la roja, le ponemos $2.000 de multa y dicen no, la ley es desproporcionada. Sabían claramente las consecuencias de sus acciones. ¿Sí estamos claros? Bueno, lo que la OXI dice, en principio dijo que no había hecho nada malo, pero es imposible negar la infracción legal que cometió. Lo que se dice es que la sanción es desproporcionada para lo que hizo, que fue transferir acciones sin autorización del Estado ecuatoriano. Entonces transfirió sus acciones y sus derechos de Ecuador a otra empresa. ¿Por qué se tiene que pedir permiso? Porque podemos renegociar en mejores condiciones el contrato de concesión. Segundo, haber expropiado sin la debida compensación la inversión de Oxy, pues el decreto de caducidad del contrato del bloque 15 constituyó una privación de su inversión a la compañía. La compañía sabía que esa era la sanción que existía en la ley. Sigamos. Pero, por otro lado, el tribunal reconoció que hubo una cesión de derechos no autorizada, es decir, que Oxy incumplió la ley, que violó el contrato de participación y la ley ecuatoriana, al no obtener la autorización del entonces Ministerio de Energía y Minas para la transferencia de derechos a la compañía Alberta Energy Corporation en octubre de 2000. Y a pesar de ello, le otorga a la compañía el derecho a recibir el 100% de indemnización. O sea, reconoce el tribunal que la Oxy
incumplió la ley ecuatoriana, incumplió su contrato, pero otorga indemnización del 100%. Esto es un completo abuso. ¿Por qué? Porque la sanción es desproporcionada con respecto a la pena. La OXI y los inversionistas sabían cuál era la ley ecuatoriana. Imagínense ustedes en Ecuador, en Estados Unidos, que yo cometo una infracción y reclame, no, es que la pena es desproporcionada para la infracción. No reclame, te vas preso y no reclama a nadie. No, acá nos pueden juzgar nuestra ley y pese a reconocer que OXI incumplió la ley y el contrato de participación, le otorga el 100% de indemnización. Y esa indemnización son 1.700